¿Qué haces cuando alguien en quien confiaste te traiciona? Cuando te lastiman, cuando te hieren sin piedad, cuando sientes que te han clavado un puñal en la espalda. ¿Cómo reaccionas? Tal vez piensas en vengarte, en hacer que esa persona sufra lo mismo que tú. O quizás decides cerrar tu corazón, endurecerte y prometerte a ti mismo que jamás volverás a confiar en nadie. El dolor de la traición puede cambiarte. Puede convertirte en una persona amargada, llena de rencor, atrapada en un ciclo de odio que nunca termina. Porque la herida no solo viene del daño que te hicieron, sino de lo que haces con ese dolor. Pero escucha bien, hay una sola cosa que debes hacer. Solo una. No es lo que el mundo te dice que hagas. No es lo que tu carne quiere hacer. Es lo que Dios te enseña, lo que tiene el poder de liberarte completamente. Porque si sigues cargando con ese resentimiento, no solo seguirás atado al pasado, sino que también estarás cerrando la puerta a la paz que Dios tiene para ti. No te vayas. Lo que voy a compartir contigo puede transformar tu vida. Porque lo que haces con el dolor define tu futuro. Y hoy quiero mostrarte el único camino que realmente te llevará a la victoria. Pocas cosas hieren más el corazón que la traición. Es un golpe inesperado, un dolor profundo que no solo nos afecta emocionalmente, sino que también puede sacudir nuestra fe y nuestra confianza en los demás. Cuando alguien en quien depositamos nuestro amor, amistad o lealtad nos engaña o nos lastima, el alma se estremece y la mente se llena de preguntas. ¿Por qué me hizo esto? ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo sigo adelante con este dolor? La traición puede venir de un amigo, un familiar, una pareja o incluso de alguien a quien ayudamos con sinceridad. No importa quién la cause, el impacto es el mismo. Nos sentimos vulnerables, decepcionados y, en muchos casos, llenos de ira o tristeza. El corazón se endurece, la desconfianza crece y en nuestra mente se instala el deseo de justicia, de venganza o de cortar cualquier lazo con quien nos ha herido. Jesús mismo conoció el dolor de la traición. Judas, uno de sus discípulos más cercanos, lo entregó por unas cuantas monedas de plata. Pedro, quien juró jamás negarlo, lo desconoció 3 veces en su momento más difícil. Pero Jesús no permitió que la traición definiera su propósito ni su amor por la humanidad. Él sabía que, aunque los hombres pueden fallar, Dios sigue siendo fiel. El problema no es solo el engaño o la traición en sí, sino lo que hacemos con el dolor que deja en nosotros. Muchos permiten que esa herida los esclavice, que el rencor se apodere de su corazón y los consuma lentamente. Pero hay otro camino. Un camino difícil, pero que libera. Un camino que no solo sana nuestra alma, sino que nos acerca más a Dios. El mundo dice, si te lastiman, devuelve el golpe. Pero Dios nos enseña otra cosa. Y esa enseñanza tiene el poder de transformar el dolor en paz y la traición en un testimonio de fe. Cuando alguien nos traiciona o nos hiere, la primera reacción es un torrente de emociones incontrolables. Sentimos ira porque nos han tratado injustamente. Nos invade la frustración porque confiamos en alguien que no lo merecía. El deseo de venganza surge casi de inmediato, como un instinto que nos grita que debemos hacerles pagar por el daño que nos han causado. La mente se llena de pensamientos de represalia. Que sufra lo mismo que yo sufrí, que sienta el mismo dolor, que aprenda la lección. La sociedad refuerza esta idea con frases como ojo por ojo, diente por diente, animándonos a devolver golpe por golpe. Creemos que, al hacerlo, encontraremos justicia, que el dolor desaparecerá y que finalmente podremos sentirnos en paz. Pero la realidad es otra. La venganza no sana, solo envenena el alma. Con cada pensamiento de odio, con cada intento de devolver el daño, nos encadenamos más al dolor. Nos convertimos en esclavos del resentimiento, alimentando una herida que nunca cicatriza. En lugar de recuperar la paz, nos sumergimos en un estado de amargura que nos consume poco a poco. El rencor es un veneno que bebemos esperando que el otro muera. Nos roba la alegría, nos llena de desconfianza y nos impide seguir adelante. Muchas personas viven atrapadas en esa prisión emocional, repitiendo una y otra vez en su mente el momento de la traición, reviviendo el dolor, permitiendo que el pasado defina su presente.
Dios nos advierte sobre esto. Él nos llama a no tomar la justicia en nuestras manos, porque sabe que el rencor destruye, la ira nos ciega y la venganza nunca trae verdadera satisfacción. Pero si la respuesta no es el odio ni el deseo de hacer justicia por cuenta propia, entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta no es fácil, pero es el único camino que realmente nos libera. El mundo nos dice que perdonar es para los débiles, que es una señal de rendición, que quien perdona se deja pisotear. Pero la verdad es que el perdón no es un acto de debilidad, sino de valentía. Perdonar no es justificar el mal, ni ignorar lo que nos hicieron. Es una decisión consciente de soltar el peso del dolor y dejar que Dios sea el juez. El perdón no es un sentimiento, porque si dependiéramos de nuestros sentimientos, nunca perdonaríamos. Es una elección, una decisión que tomamos incluso cuando el dolor sigue presente. Es un acto de obediencia a Dios, porque nos ha pedido que perdonemos, no porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros necesitamos ser libres. Jesús nos dejó el mayor ejemplo, colgado en la cruz, sufriendo la peor injusticia, con clavos en sus manos y su cuerpo destrozado. No pronunció palabras de odio ni de venganza. En cambio, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No esperó a que sus verdugos le pidieran perdón. No les exigió que repararan el daño. Simplemente decidió soltar la carga en las manos del Padre. Cuando perdonamos, dejamos de ser víctimas y recuperamos el control sobre nuestras vidas. El resentimiento nos mantiene atados a quienes nos hicieron daño, pero el perdón rompe esas cadenas. No significa que debamos volver a confiar en quien nos traicionó ni que debamos permitir que nos vuelvan a herir. Perdonar no es dar acceso, es dar libertad. Muchos creen que si perdonan, están dejando impune el mal que les hicieron. Pero la Biblia es clara: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que el daño no importa. Estamos entregando el caso a Dios, dejando que Él se encargue. Y cuando Dios hace justicia, lo hace de manera perfecta, en su tiempo y de acuerdo con su propósito. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia nuestro futuro. No podemos evitar que nos hieran, pero podemos decidir qué hacer con el dolor. Quedarnos atrapados en la amargura o dar un paso de fe y ser libres. La decisión es nuestra. Perdonar no es fácil, pero es la llave que abre la puerta de la verdadera paz. Mientras el rencor encadena el alma, el perdón la libera. No se trata de minimizar el dolor ni de justificar el mal, sino de sanar y vivir en la plenitud que Dios nos ofrece. El perdón trae sanidad interior. Cuando guardamos rencor, nuestra alma se intoxica. Nos volvemos desconfiados, amargados, y en muchos casos, hasta enfermamos físicamente. La ciencia confirma lo que la Biblia ha enseñado desde siempre. El resentimiento afecta nuestra salud. Pero cuando decidimos perdonar, experimentamos un alivio profundo, como si una carga pesada se desprendiera de nuestros hombros. El perdón nos acerca más a Dios. Jesús fue claro cuando dijo que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. No porque Dios nos castigue, sino porque el rencor endurece el corazón y nos aleja de su presencia. No podemos decir que amamos a Dios mientras odiamos a nuestro prójimo. Cuando soltamos el dolor, abrimos espacio en nuestro corazón para recibir su amor y su paz. El perdón nos devuelve el control de nuestra vida. Cuando alguien nos hiere y guardamos rencor, seguimos dándole poder sobre nosotros. Cada pensamiento de venganza, cada recuerdo de la traición, es como permitir que esa persona siga lastimándonos. Pero cuando decidimos perdonar, rompemos ese vínculo de dolor. Dejamos de ser prisioneros del pasado y comenzamos a caminar en libertad. El perdón transforma nuestro carácter. No podemos evitar que la gente nos lastime, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos. Cuando perdonamos, crecemos en madurez espiritual. Aprendemos a ver las heridas desde la perspectiva de Dios, entendiendo que incluso el dolor puede tener un propósito mayor. El perdón nos permite recibir bendiciones. La Biblia nos dice que los misericordiosos recibirán misericordia. Si queremos que Dios nos bendiga,
Debemos aprender a perdonar, porque cuando soltamos el resentimiento, Dios nos llena con algo mucho más grande: su paz, su amor y su favor. Perdonar no es algo que sucede de la noche a la mañana. No es un simple olvida y sigue adelante, porque las heridas profundas no se borran con un chasquido de dedos. Perdonar es un proceso, una decisión que requiere valentía, fe y una profunda confianza en Dios. Pero aunque sea difícil, es posible. El primer paso es reconocer el dolor sin justificarlo. A veces, intentamos convencernos de que lo que nos hicieron no fue tan grave o que debemos hacernos los fuertes. Pero Dios nunca nos pidió que ignoremos el sufrimiento. Jesús mismo lloró, sintió angustia y dolor. Es necesario ser honestos con lo que sentimos, porque solo así podremos entregarlo en las manos correctas. Después, hay que decidir conscientemente perdonar, incluso cuando no sentimos ganas de hacerlo. El mundo nos dice que esperemos a que la otra persona se disculpe, pero la Biblia nos enseña que el perdón no depende del arrepentimiento del otro, sino de nuestra relación con Dios. No podemos controlar lo que hagan los demás, pero sí podemos decidir no vivir esclavizados al rencor. Orar por quien nos ha herido es uno de los actos más poderosos que podemos hacer. Al principio, puede parecer imposible. ¿Cómo voy a orar por alguien que me hizo daño? Pero Jesús nos enseñó a hacerlo porque cuando oramos, algo cambia en nosotros. El corazón se suaviza, el resentimiento pierde fuerza y la paz comienza a entrar donde antes había dolor. También es fundamental entregar el juicio a Dios. A veces sentimos que si perdonamos, estamos dejando que la otra persona se salga con la suya. Pero la Biblia nos asegura que Dios es justo y que Él se encargará. Perdonar no significa que el daño fue insignificante, sino que confiamos en que Dios hará lo correcto en su tiempo y a su manera. Por último, es clave recordar que el perdón es un proceso. Puede que un día sintamos paz y al siguiente volvamos a sentir rabia. No significa que fracasamos en perdonar, sino que necesitamos seguir entregando ese dolor a Dios. Perdonar no es un evento único, sino una decisión diaria de no permitir que el pasado nos robe el presente. Es un camino difícil, pero al final, el que más se beneficia no es quien recibe el perdón, sino quien lo da. Porque el perdón no es para quien nos hirió, sino para nosotros mismos. Es el único camino que nos lleva a la verdadera libertad. Muchas personas creen que perdonar significa volver a confiar, restaurar la relación y actuar como si nada hubiera pasado. Pero perdonar y reconciliarse son dos cosas completamente distintas. Perdonar es un mandato de Dios, una decisión que nos libera del peso del rencor, mientras que la reconciliación es un proceso que depende de varios factores y no siempre es posible ni necesaria. Perdonar es algo que hacemos por obediencia a Dios y por nuestra propia paz. No depende de la otra persona, sino de nuestra disposición a soltar el resentimiento y entregar la herida en manos de Dios. Es un acto unilateral. Puedes perdonar a alguien sin que esa persona lo sepa, sin que se arrepienta y sin que te pida disculpas. En cambio, la reconciliación requiere un cambio genuino en ambas partes. No basta con decir lo siento. La confianza debe reconstruirse con hechos y tiempo. Hay personas que nunca reconocerán su error, que seguirán lastimando, manipulando o engañando. En esos casos, el perdón sigue siendo necesario, pero la reconciliación no lo es. Dios nos llama a perdonar, pero también nos da sabiduría para apartarnos de quien sigue causando daño. Jesús perdonó a quienes lo crucificaron, pero no se quedó con ellos. No se expuso a más sufrimiento innecesario. La Biblia nos enseña que debemos ser prudentes y no volver a poner nuestras vidas en manos de quienes ya han demostrado que no las valoran. El perdón es una puerta que se abre dentro de nuestro corazón, pero la reconciliación es un puente que solo se puede cruzar si ambas partes están dispuestas a reconstruirlo. En muchos casos, la reconciliación es posible y deseable, pero en otros, lo más sabio es soltar y seguir adelante. Perdonar nos sana, nos libera y nos acerca a Dios. Reconciliarnos es opcional, y solo debe darse cuando hay frutos de verdadero arrepentimiento y cambio. No se trata de orgullo ni de castigo,
sino de proteger el corazón y caminar con la paz que solo Dios puede dar. El perdón es un mandamiento de Dios, pero la prudencia es una señal de sabiduría. Perdonar no significa exponerse nuevamente al peligro, ni permitir que nos sigan hiriendo. La Biblia nos enseña que debemos amar, pero también nos advierte que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La prudencia es la capacidad de discernir, de evaluar las situaciones con sabiduría y de tomar decisiones que nos protejan sin caer en el rencor. No se trata de desconfiar de todos, sino de aprender de las experiencias pasadas para no repetir ciclos de dolor innecesarios. Hay personas que, sin importar cuántas oportunidades les des, seguirán actuando de la misma manera. En esos casos, la mejor decisión no es abrirles nuevamente la puerta, sino tomar distancia y dejar que Dios trate con ellos. El prudente no guarda odio, pero tampoco se expone a la imprudencia de otros. No es falta de fe alejarse de relaciones destructivas, es obediencia a la sabiduría de Dios. En Proverbios se nos dice que el prudente ve el peligro y lo evita, mientras que el necio sigue adelante y sufre las consecuencias. Hay personas a quienes podemos perdonar, pero no necesariamente debemos mantener en nuestras vidas. Dios nos llama a perdonar porque el resentimiento nos daña más a nosotros que a quienes nos hirieron. Pero también nos llama a cuidarnos, a rodearnos de personas que edifiquen, que amen con sinceridad y que reflejen su amor. La prudencia no es dureza ni falta de fe. Es obediencia a la guía de Dios para proteger el corazón y seguir adelante con sabiduría. La Biblia es clara. Hay quienes aprenden a tiempo y evitan el sufrimiento, y hay quienes insisten en ignorar las señales de advertencia y terminan pagando un precio alto. La prudencia no es cobardía ni falta de fe, sino una muestra de sabiduría. Dios nos ha dado discernimiento para reconocer situaciones y personas que pueden hacernos daño. Cuando alguien nos ha traicionado, engañado o lastimado repetidamente, el prudente entiende que no debe volver a confiar ciegamente. No significa actuar con rencor, sino con inteligencia. No es levantar murallas por miedo, sino establecer límites por sabiduría. El inexperto, en cambio, se deja llevar por emociones, ignora el peligro y vuelve a caer en los mismos errores. Quiere creer que esta vez será diferente, que la persona cambiará sin mostrar frutos de arrepentimiento, que la situación mejorará sin tomar medidas concretas. Pero la Biblia nos advierte que esa falta de discernimiento trae consecuencias. Jesús nos enseñó a perdonar, pero nunca nos pidió que fuéramos ingenuos. Su amor era inmenso, pero también sabía cuándo era momento de apartarse. Cuando lo intentaron atrapar antes de su tiempo, se retiró. Cuando los fariseos buscaban tenderle trampas, los enfrentó con verdad y sabiduría. No permitía que la maldad de otros interfiriera con su propósito. La prudencia nos protege del dolor innecesario. No significa vivir con desconfianza, sino aprender de las experiencias y permitir que Dios nos guíe. Perdonar es necesario, pero seguir expuestos al peligro no es un acto de fe, sino de imprudencia. Dios nos llama a caminar con amor, pero también con sabiduría, porque solo así podemos avanzar sin caer en trampas que ya hemos reconocido. El rencor es una carga pesada que roba la paz, oscurece el corazón y nos mantiene atados al pasado. Mientras más lo alimentamos, más nos consume. Pensamos que al aferrarnos al dolor estamos protegiéndonos, pero en realidad nos estamos encadenando a aquello que nos hirió. Dios nos ofrece algo diferente. Su paz no es como la del mundo, que depende de circunstancias externas. Es una paz que trasciende el entendimiento, que se mantiene firme incluso en medio de las tormentas, que no se rompe por lo que otros hagan o dejen de hacer. Pero esa paz solo llega cuando soltamos lo que nos ata, cuando renunciamos al rencor y entregamos la justicia en manos de Dios. Jesús nos dejó el mayor ejemplo. Fue traicionado, humillado, golpeado y crucificado injustamente. Pudo haber respondido con ira, pero eligió la paz. No porque el dolor no fuera real, sino porque entendía que su misión era más grande que el resentimiento. Si Jesús, en medio de la cruz, pudo decir, Padre, perdónalos, ¿cuánto más podemos nosotros soltar lo que nos impide avanzar?
Soltar el rencor no significa que lo que nos hicieron estuvo bien. No significa que debamos olvidar el daño o permitir que nos sigan lastimando. Significa dejar de cargar un peso que nos destruye. Significa confiar en que Dios ve, que Dios sabe y que Dios hará justicia a su manera y en su tiempo. El mundo dice que la paz se encuentra cuando el problema se resuelve, pero Dios nos dice que la paz llega cuando confiamos en Él. No esperes a que la otra persona cambie, pida perdón o pague por lo que hizo. Decide hoy soltar el rencor, entregarlo a Dios y recibir la paz que solo Él puede dar. Porque cuando sueltas el pasado, abres espacio para que Dios haga algo nuevo en tu vida. Cuando somos heridos, traicionados o tratados injustamente, es natural sentir el deseo de que la persona que nos dañó reciba lo que merece. Queremos ver justicia, queremos que el dolor que nos causaron tenga consecuencias. Pero la Biblia nos enseña que la justicia verdadera no está en nuestras manos, sino en las de Dios. Dios ve todo. No hay acción oculta, no hay palabra dicha en secreto que Él no conozca. Él es un Dios de justicia, y aunque a veces parezca que el mal queda impune, su juicio llega en el tiempo perfecto. No siempre lo vemos de inmediato, y eso nos impacienta. Queremos que la justicia sea instantánea, pero Dios no trabaja según nuestro calendario. Él obra con sabiduría infinita, y su justicia es mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Cuando intentamos hacer justicia por nuestra cuenta, nos desgastamos. Nos llenamos de amargura, nos obsesionamos con el daño que nos hicieron y dejamos que el rencor tome el control. Pero cuando confiamos en que Dios hará lo correcto en su momento, podemos descansar. No necesitamos cargar con ese peso porque Él ya ha prometido encargarse de todo. La Biblia nos dice, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Esto no es una promesa vacía. Dios no olvida el sufrimiento de sus hijos, y su justicia siempre se cumple. A veces permite que ciertas personas sigan su camino por un tiempo, pero al final, cada uno cosecha lo que siembra. Nadie escapa del juicio de Dios. Lo que nos toca a nosotros es soltar el deseo de venganza y enfocarnos en nuestro propio crecimiento. Mientras más rápido dejamos el asunto en manos de Dios, más rápido podemos sanar. No se trata de desear mal a los demás, sino de confiar en que Dios pondrá todo en su lugar. La verdadera paz llega cuando dejamos de obsesionarnos con el castigo del otro y empezamos a vivir con la certeza de que Dios hará justicia de manera perfecta, en su tiempo y a su manera. Si este mensaje tocó tu corazón y te hizo reflexionar, no te quedes con él solo para ti. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalecerá tu fe y te ayudará a caminar en la paz de Dios. Comparte este video con alguien que lo necesite, porque tal vez hoy sea la palabra que cambie su vida. Y comenta abajo, ¿alguna vez has tenido que perdonar a alguien que te lastimó? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Quiero leerte y juntos crecer en la verdad que Dios nos ha enseñado. Nos vemos en el próximo video.